La Virgen María, una invención para crear un Dios puro. La verdadera historia que nunca te contaron. ¿Te has preguntado alguna vez por qué todas las religiones antiguas necesitaban vírgenes que dieran a luz dioses? ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O tal vez una necesidad teológica tan profunda que se repitió una y otra vez a lo largo de la historia humana? Hoy vas a descubrir una verdad que cambió para siempre la manera en que entendemos la religión, la historia y la realidad misma. Una verdad tan poderosa que un filósofo judío del siglo XVII fue excomulgado, perseguido y odiado por 3 religiones diferentes solo por atreverse a decirla en voz alta. Si estás viendo esto desde tu celular, por favor, dale like ahora mismo. Ese simple gesto ayuda a que este contenido llegue a más personas que, como tú, buscan la verdad más allá de lo que siempre les han dicho. Y no olvides comentar de qué país estás viendo esto y a qué hora, porque me fascina saber que tenemos una comunidad global sed de conocimiento real. ¿Estás listo para que todo lo que creías sobre los orígenes del cristianismo sea puesto en duda? ¿Preparado para entender por qué la figura de María no fue solo una elección teológica, sino una necesidad absoluta para que el cristianismo pudiera existir tal como lo conocemos? Porque lo que vas a descubrir hoy no es solo historia antigua, es la clave para entender cómo se construyen las creencias que mueven al mundo. Y cuando termines de ver este video, nunca más podrás ver la religión con los mismos ojos. La urgencia teológica de la pureza divina. ¿Alguna vez te has preguntado por qué un Dios todopoderoso necesitaría nacer de una virgen? Si realmente es omnipotente, ¿no podría simplemente aparecer? ¿Por qué complicar las cosas con embarazos milagrosos y concepciones imposibles? La respuesta está enterrada en los cimientos mismos de cómo los seres humanos hemos concebido lo divino desde el principio de los tiempos. Y para entenderlo, tenemos que viajar miles de años atrás, a las primeras civilizaciones que se enfrentaron a un problema filosófico aparentemente imposible de resolver. ¿Cómo puede un Dios perfecto, puro e inmutable interactuar con un mundo imperfecto, corrupto y cambiante sin contaminarse? En la antigua Mesopotamia, hace más de 4000 años, los sumerios ya luchaban con este dilema. Sus dioses vivían en templos físicos, comían alimentos reales, tenían relaciones sexuales y experimentaban emociones humanas. Pero había un problema. Si los dioses son perfectos, ¿cómo pueden participar en actividades tan mundanas sin perder su divinidad? Los egipcios fueron más sofisticados. Desarrollaron el concepto de que los dioses podían manifestarse en el mundo material sin perder su esencia divina, pero solo a través de intermediarios puros. El faraón era divino porque había nacido de la unión entre un dios y una mujer virgen. Hatshepsut, una de las pocas mujeres faraón de Egipto, legitimó su poder afirmando que había sido concebida cuando el dios Amón se apareció a su madre virgen en sueños. ¿Te suena familiar esta historia? Pero aquí viene lo realmente fascinante. No era solo Egipto. En la antigua Grecia, Perseo nació cuando Zeus se apareció a Dánae, que había sido encerrada en una torre para preservar su virginidad. Heracles fue concebido cuando Zeus se disfrazó para seducir a Alcmena. Platón mismo, según las leyendas posteriores, habría sido concebido cuando Apolo se apareció a su madre Perictione. ¿Empiezas a ver el patrón? ¿Casualidad o necesidad teológica? En la India, Krishna nació de Devaki, quien había permanecido virgen a pesar de estar casada, porque el dios Vishnu se manifestó directamente en su vientre. Buda fue concebido cuando su madre, la reina Maya, soñó que un elefante blanco entraba en su costado derecho. Zoroastro, el fundador del zoroastrismo, nació de una virgen que había sido tocada por la luz divina. ¿Ves lo que está pasando aquí? Todas estas culturas, separadas por miles de kilómetros y cientos de años, llegaron independientemente a la misma solución para el mismo problema teológico. El problema era este:
Si un Dios perfecto tiene que nacer como ser humano para interactuar con nosotros, ¿cómo puede hacerlo sin contaminarse con nuestra imperfección? La respuesta era siempre la misma: a través de una mujer que nunca había tenido contacto sexual con un hombre mortal. La virginidad no era solo pureza física, era pureza ontológica. Era la única manera de mantener intacta la divinidad del Hijo. Pero aquí viene la pregunta que cambia todo. ¿Qué pasó cuando los primeros cristianos se enfrentaron a este mismo problema? Jesucristo, según la doctrina cristiana, no era solo un profeta o un enviado de Dios, era Dios mismo encarnado. El problema teológico era exponencialmente más complejo. ¿Cómo puede el Dios infinito, eterno e inmutable convertirse en un ser humano finito, temporal y cambiante sin dejar de ser Dios? Los primeros teólogos cristianos conocían perfectamente todas estas tradiciones antiguas. Justino Mártir, uno de los padres de la Iglesia del siglo II, admitió abiertamente que la historia del nacimiento virginal de Jesús era muy similar a las historias paganas de héroes nacidos de vírgenes. Su solución fue afirmar que Satanás había creado estas historias paganas para confundir a la gente cuando llegara el verdadero Mesías. ¿Te parece una explicación convincente? ¿O más bien una manera desesperada de explicar una coincidencia demasiado obvia? Porque aquí está la realidad histórica que cambió todo. Cuando revisamos los textos más antiguos del Nuevo Testamento, encontramos algo sorprendente. Las cartas de Pablo, que son los documentos cristianos más antiguos que tenemos, nunca mencionan el nacimiento virginal, ni una sola vez. Pablo habla de Jesús como el Hijo de Dios, habla de su muerte y resurrección, pero cuando se refiere a su nacimiento, simplemente dice que nació de mujer, nació bajo la ley. ¿No te parece extraño que el supuesto evento más milagroso de la historia humana sea completamente ignorado por el primer gran teólogo cristiano? El Evangelio de Marcos, que es el más antiguo de los 4 evangelios canónicos, tampoco menciona el nacimiento virginal. Comienza directamente con Jesús adulto siendo bautizado por Juan el Bautista. El Evangelio de Juan, el más teológicamente sofisticado, tampoco lo menciona. Solo Mateo y Lucas, escritos décadas después, incluyen las historias del nacimiento virginal. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque cuando comparas las dos versiones, no coinciden en casi nada, excepto en 2 puntos cruciales. María era virgen y Jesús nació en Belén. ¿Por qué estos 2 elementos específicos eran tan importantes que tenían que estar en ambas versiones, a pesar de que todo lo demás era diferente? La respuesta está en la necesidad teológica. Para el siglo II, cuando el cristianismo estaba compitiendo con otras religiones mistéricas en el Imperio Romano, necesitaba una historia de origen que fuera al menos tan impresionante como las de sus competidores. Necesitaba resolver el problema teológico de cómo Dios podía nacer como hombre sin contaminarse con la imperfección humana. Y aquí es donde entra el genio de la solución mariana. María no era solo una mujer que había permanecido virgen hasta el nacimiento de Jesús. En el desarrollo teológico posterior se convirtió en algo mucho más profundo. La nueva Eva, la mujer perfecta que podía revertir la maldición de la primera Eva. Pero para que esto funcionara teológicamente, María misma tenía que ser pura desde el momento de su concepción. ¿Sabías que la doctrina de la Inmaculada Concepción no se refiere al nacimiento de Jesús, sino al de María? En 1854, el Papa Pío IX declaró oficialmente que María había sido concebida sin pecado original. Esto significaba que desde el momento de su concepción, María había estado libre de cualquier mancha de imperfección humana. Solo así podía ser el vehículo apropiado para la encarnación de Dios. Pero aquí viene lo que realmente va a volar tu mente. Esta doctrina tardó más de 1800 años en ser oficialmente declarada. ¿Por qué? Porque durante siglos, los teólogos cristianos lucharon con las implicaciones lógicas de esta idea. Si María tenía que ser perfecta para dar a luz a Jesús, entonces sus padres también tenían que ser perfectos para dar a luz a María.
Y los padres de sus padres también tenían que ser perfectos. Era una regresión infinita que amenazaba con hacer que toda la humanidad tuviera que ser perfecta, lo cual obviamente contradecía la doctrina del pecado original. La solución fue declarar que Dios había hecho una excepción especial con María, preservándola del pecado original en anticipación de su papel como Madre de Dios. Pero esta solución creaba otro problema. Si Dios podía hacer excepciones al pecado original, ¿por qué no las hacía más a menudo? Empiezas a ver cómo cada solución teológica creaba nuevos problemas que requerían nuevas soluciones. Y aquí es donde entra Baruch Spinoza, el filósofo que cambió todo para siempre. Spinoza y la revolución del pensamiento religioso. ¿Qué harías si descubrieras que todo lo que te han enseñado sobre Dios, la religión y la realidad misma está fundamentalmente equivocado? ¿Tendrías el valor de decir la verdad sabiendo que te costaría todo lo que amas? Esa fue exactamente la situación que enfrentó Baruch Spinoza en 1656, cuando tenía apenas 23 años. Era un joven brillante, hijo de una próspera familia judía, sefardí en Ámsterdam, destinado a convertirse en un respetado miembro de la comunidad. Había estudiado la Torá, el Talmud y la filosofía judía medieval. Conocía el hebreo, el latín, el español, el portugués y el holandés. Era, por todos los estándares, un judío modelo. Pero había un problema. Spinoza había empezado a hacerse preguntas que no debía hacerse. ¿Por qué los milagros descritos en la Biblia eran tan similares a los milagros descritos en otras religiones? ¿Por qué las historias bíblicas tenían tantos paralelos con los mitos paganos? ¿Era posible que todas estas religiones fueran creación humana? La comunidad judía de Ámsterdam era extremadamente sensible a estas preguntas. Habían escapado de la Inquisición española y portuguesa, donde miles de judíos habían sido torturados y asesinados por presuntas herejías. No podían permitirse el lujo de tener miembros que cuestionaran abiertamente la religión, porque eso podría atraer la atención de las autoridades cristianas. ¿Sabes qué hicieron con Spinoza cuando empezó a expresar sus dudas públicamente? El 27 de julio de 1656, la comunidad judía de Ámsterdam proclamó el herem más severo de su historia. Un herem era una excomunión, pero este fue diferente. No solo expulsaron a Spinoza de la comunidad judía, sino que prohibieron que cualquier judío tuviera cualquier tipo de contacto con él. No podían hablarle, hacer negocios con él, leer sus escritos o siquiera estar en la misma habitación que él. La proclamación decía: por decreto de los ángeles y juicio de los santos, excomulgamos, expulsamos, maldecimos y anatematizamos a Baruch de Spinoza. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito cuando se acueste y maldito cuando se levante. Maldito cuando salga y maldito cuando entre. ¿Te imaginas ser completamente abandonado por tu familia, tus amigos y tu comunidad entera solo por hacer preguntas? Pero Spinoza no se rindió. Si acaso, la persecución lo motivó a profundizar aún más en sus investigaciones. Se mudó a las afueras de Ámsterdam. Cambió su nombre de Baruch, bendito en hebreo, a Benedictus, bendito en latín, y comenzó a escribir la obra que revolucionaría para siempre la filosofía occidental. Su obra maestra, Ética demostrada según el orden geométrico, era tan radical que no se atrevió a publicarla en vida. Y cuando lees lo que escribió, entiendes por qué. ¿Estás preparado para escuchar la idea más revolucionaria en la historia del pensamiento humano? Spinoza propuso algo que nadie se había atrevido a decir antes. Dios y la naturaleza son la misma cosa. No hay un Dios personal que creó el universo y lo gobierna desde afuera. El universo mismo es Dios. Cada piedra, cada planta, cada animal, cada ser humano, cada planeta, cada estrella es una expresión de la misma sustancia divina. Deus sive natura, Dios o la naturaleza, escribió. No había diferencia entre ellos. ¿Entiendes las implicaciones de esta idea? Si Dios es la naturaleza, entonces no hay milagros. No hay intervenciones sobrenaturales, no hay revelaciones especiales.
Todo lo que sucede, sucede según las leyes naturales inmutables. Esto significaba que todas las historias de nacimientos virginales, resurrecciones, curaciones milagrosas y apariciones divinas eran o bien malentendidos de eventos naturales o bien invenciones deliberadas para controlar a las masas. Spinoza escribió: la naturaleza de la mente humana es tal que cuando imagina que algo es posible, tiende a creer que realmente sucedió, especialmente si esto satisface sus deseos y temores más profundos. ¿Sabías que Spinoza fue el primer pensador en aplicar análisis histórico crítico a los textos religiosos? En su Tratado Teológico Político, Spinoza analizó la Biblia como si fuera cualquier otro texto histórico. Estudió sus contradicciones internas, sus anacronismos, sus diferentes estilos literarios. Concluyó que los 5 libros de Moisés no habían sido escritos por Moisés, sino por múltiples autores a lo largo de varios siglos. Pero lo más radical fue su análisis de por qué los seres humanos crean religiones. Según Spinoza, la religión surge del miedo y la ignorancia. Cuando los seres humanos no pueden explicar eventos naturales como terremotos, enfermedades o eclipses, inventan explicaciones sobrenaturales. Cuando sienten miedo ante la muerte o el sufrimiento, crean historias sobre dioses benevolentes que los protegerán. Y aquí viene la parte que realmente va a cambiar tu perspectiva. Según Spinoza, las élites religiosas y políticas deliberadamente explotan estos miedos para mantener el control. Los que desean gobernar a las masas, escribió Spinoza, siempre han encontrado útil alimentar la superstición del pueblo, porque es más fácil gobernar a personas que tienen miedo de castigos invisibles que a personas que piensan por sí mismas. Esto significaba que las historias religiosas no eran solo errores inocentes, sino herramientas de control político. Los sacerdotes y los reyes colaboraban para mantener a la gente en un estado de dependencia intelectual y emocional. ¿Empiezas a ver por qué las autoridades religiosas de todas las confesiones odiaban tanto a Spinoza? Los judíos lo habían excomulgado, los cristianos prohibieron sus libros, los musulmanes lo consideraban un blasfemo, porque Spinoza había encontrado el hilo que, cuando lo jalas, deshace todo el tejido de la autoridad religiosa tradicional. Pero Spinoza no se detuvo ahí. Aplicó su análisis crítico específicamente al cristianismo y a la figura de Jesús, y lo que descubrió era aún más revolucionario. Según Spinoza, Jesús había sido un maestro moral excepcional, pero no había sido divino en ningún sentido sobrenatural. Las historias sobre su nacimiento virginal, sus milagros y su resurrección habían sido añadidas posteriormente por seguidores que querían competir con otras religiones mistéricas del Imperio Romano. ¿Sabías que Spinoza fue el primero en proponer que el cristianismo había tomado prestados elementos de religiones paganas anteriores? Spinoza había estudiado las religiones de Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. Había notado los paralelos obvios entre las historias cristianas y los mitos paganos anteriores. Su conclusión era inevitable. El cristianismo no había surgido en un vacío histórico, sino que había tomado elementos de tradiciones religiosas preexistentes y los había adaptado para crear una nueva síntesis. La figura de María, según Spinoza, era el ejemplo perfecto de esta adaptación. La necesidad teológica de una madre virgen no había surgido del judaísmo, que nunca había requerido tal cosa para sus mesías. Había surgido de la necesidad de competir con las religiones mistéricas grecorromanas, que todas tenían dioses nacidos de vírgenes. ¿Y sabes qué es lo más impactante de todo esto? Spinoza lo escribió en el siglo XVII, pero la evidencia histórica que ha surgido en los últimos 300 años ha confirmado prácticamente todas sus predicciones. La construcción histórica del dogma mariano. ¿Alguna vez te has preguntado por qué María es tan importante en el catolicismo, pero apenas se menciona en el protestantismo? ¿O por qué las iglesias orientales tienen una visión completamente diferente de ella que las occidentales? La respuesta
no está en los textos bíblicos. Está en 2000 años de desarrollo teológico, decisiones políticas y adaptaciones culturales que gradualmente transformaron a una oscura mujer judía del siglo I en la figura más venerada del cristianismo después de Jesús mismo. Y aquí está la parte que va a cambiar completamente tu perspectiva. Casi todo lo que sabemos sobre María fue inventado siglos después de su muerte. Empecemos con los textos bíblicos originales. En todo el Nuevo Testamento, María aparece por su nombre solo 19 veces. Comparado con las 700+ menciones de Jesús, es casi insignificante. En los Evangelios, su papel es mínimo. Aparece en las historias del nacimiento en Mateo y Lucas, en la boda de Caná en Juan y brevemente durante la crucifixión. Eso es todo. Pero ¿sabías que incluso estas pocas menciones están llenas de contradicciones que los teólogos han pasado 2000 años tratando de explicar? En Mateo, José descubre que María está embarazada y planea divorciarse de ella en secreto. Un ángel le aparece en sueños y le dice que el niño es de Dios. José acepta y se casa con ella. La historia está contada desde la perspectiva de José. En Lucas, el ángel se aparece directamente a María y le anuncia que va a concebir por el Espíritu Santo. María acepta voluntariamente. La historia está contada desde la perspectiva de María. ¿Notas la diferencia? En una versión, José es el protagonista. En la otra es María. ¿Casualidad o dos tradiciones completamente diferentes fusionadas forzadamente? Pero las contradicciones van mucho más profundo. Mateo dice que José y María vivían en Belén y tuvieron que huir a Egipto para escapar de Herodes. Después de la muerte de Herodes, se mudaron a Nazaret. Lucas dice que vivían en Nazaret y solo fueron a Belén para el censo romano, regresando a Nazaret después del nacimiento. ¿Dos versiones completamente incompatibles del mismo evento? ¿Cómo es posible que ambas sean literalmente verdaderas? Y aquí viene lo realmente fascinante. Cuando los primeros padres de la Iglesia se dieron cuenta de estas contradicciones, no las vieron como un problema, las vieron como una oportunidad. Justino Mártir, en el siglo II, fue el primero en argumentar que las contradicciones en los evangelios eran evidencia de su veracidad, no de su falsedad. Su lógica era que si los evangelistas hubieran estado inventando historias, habrían sido más cuidadosos en hacer que coincidieran. Las contradicciones probaban que estaban reportando eventos reales desde diferentes perspectivas. ¿Te parece una lógica convincente o más bien una racionalización desesperada de un problema teológico insoluble? Ireneo de Lyon, a finales del siglo II, fue aún más lejos. Desarrolló la teoría de que María era la nueva Eva. Así como Eva había traído la muerte al mundo a través de su desobediencia, María había traído la vida al mundo a través de su obediencia. Pero para que esta teología funcionara, María tenía que ser perfecta desde el principio. ¿Sabías que la palabra llena de gracia en el saludo del ángel a María ha sido interpretada de manera completamente diferente a lo largo de la historia? En el texto griego original, el ángel llama a María que charitomene, que significa la que ha sido favorecida o la que ha recibido gracia. Es un participio pasado que indica que ya había recibido gracia divina. Los padres de la Iglesia posteriores interpretaron esto como evidencia de que María había estado en un estado de gracia desde su concepción. Pero aquí está el problema. Esta interpretación no existía en los primeros siglos del cristianismo. Los padres de la Iglesia originales, incluyendo a Agustín de Hipona, creían que María había nacido con pecado original, como todos los demás seres humanos, y que había sido purificada especialmente para su papel como Madre de Dios. Entonces, ¿cuándo y por qué cambió esta interpretación? La respuesta está en las presiones culturales y políticas que enfrentaba la Iglesia en expansión. A medida que el cristianismo se extendía por el Imperio Romano, se encontraba compitiendo con cultos de diosas madres extremadamente populares. En Egipto estaba el culto de Isis, quien era venerada como la Madre Divina perfecta, protectora de mujeres y niños.
En Asia Menor estaba el culto de Cibele, la gran madre de los dioses. En Grecia estaba Deméter, la diosa madre de la agricultura y la fertilidad. ¿Qué tenían todas estas diosas en común? Eran madres vírgenes de dioses salvadores. Isis había concebido a Horus sin contacto sexual masculino. Cibele había dado a luz a sus hijos divinos, manteniéndose virgen. Deméter había creado nueva vida a través de su poder divino, no a través de la procreación normal. Los primeros misioneros cristianos se dieron cuenta rápidamente de que tenían un problema. El judaísmo, del cual había surgido el cristianismo, no tenía tradición de veneración femenina. Yahvé era un dios masculino y no había figuras femeninas divinas en el panteón judío. Pero la mayoría de los gentiles que se estaban convirtiendo al cristianismo venían de culturas donde la veneración de diosas madres era central a su experiencia religiosa. La solución: elevar gradualmente el estatus de María hasta que pudiera llenar ese vacío teológico. Este proceso no fue súbito, tomó siglos de desarrollo gradual, cada generación de teólogos añadiendo nuevas capas de veneración y nuevas doctrinas sobre María. En el siglo III, Orígenes de Alejandría comenzó a referirse a María como Theotokos, Madre de Dios. Esto no era solo un título honorífico, tenía implicaciones teológicas profundas. Si María era realmente la Madre de Dios, entonces su estatus era fundamentalmente diferente al de cualquier otro ser humano. Pero ¿sabías que este título causó uno de los conflictos teológicos más violentos en la historia del cristianismo? En el siglo V, Nestorio, patriarca de Constantinopla, se opuso al título Theotokos. Argumentó que María había dado a luz a la naturaleza humana de Jesús, no a su naturaleza divina. Por lo tanto, debería ser llamada Cristotokos, Madre de Cristo, en lugar de Theotokos, Madre de Dios. La controversia se intensificó hasta convertirse en una crisis política que amenazaba con dividir el Imperio Romano. El emperador Teodosio II convocó el concilio de Éfeso en 431 d.C. para resolver la disputa. ¿Y adivina qué? El concilio se realizó en Éfeso, la ciudad donde había estado el templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, dedicado a la diosa Virgen Madre. ¿Coincidencia? Los historiadores modernos no lo creen. La elección de Éfeso fue deliberada. Los organizadores del concilio sabían que la población local sería naturalmente simpática a la veneración de una figura femenina divina. Y efectivamente, cuando el concilio declaró que María era oficialmente Theotokos, Madre de Dios, las multitudes de Éfeso salieron a las calles celebrando. Marcharon por la ciudad gritando: «Santo es Dios, santo es el poderoso, santo es el inmortal, Theotokos María». ¿Te parece que estaban celebrando una decisión teológica abstracta, o más bien el reconocimiento oficial de su diosa madre bajo un nuevo nombre? Nestorio fue exiliado y sus seguidores fueron perseguidos por toda la cristiandad. Pero la decisión del concilio de Éfeso marcó un punto de inflexión histórico. A partir de ese momento, la veneración de María comenzó a expandirse exponencialmente. En el siglo VI, el emperador Justiniano declaró una fiesta oficial en honor a María. En el siglo VII, se comenzaron a construir iglesias dedicadas específicamente a ella. En el siglo VIII, Juan Damasceno escribió los primeros himnos marianos que todavía se cantan hoy. Pero ¿sabes cuál fue el desarrollo más significativo de todos? En el siglo XI, los teólogos comenzaron a debatir si María había permanecido virgen no solo antes del nacimiento de Jesús, sino también durante y después del parto. Esta doctrina, conocida como la virginidad perpetua, requería reinterpretar completamente las referencias bíblicas a los hermanos y hermanas de Jesús. Los textos evangélicos mencionan claramente que Jesús tenía hermanos llamados Santiago, José, Simón y Judas, así como hermanas cuyos nombres no se dan. Pero si María era perpetuamente virgen,
estos no podían ser sus hijos biológicos. La solución teológica fueron redefinidos como primos o hijos de José de un matrimonio anterior. Pero aquí está el problema lingüístico que los teólogos medievales no podían resolver. El griego tiene palabras específicas para primo, anepsios, y hermanastro, adelphos ek patros. Los evangelios usan consistentemente adelphos, que significa hermano de la misma madre. ¿Por qué los evangelistas habrían usado deliberadamente la palabra incorrecta si realmente se referían a primos o hermanastros? La respuesta, según los críticos como Spinoza, era obvia. Los evangelistas originales no tenían ningún problema con que María tuviera otros hijos después de Jesús. La doctrina de la virginidad perpetua fue una invención posterior para satisfacer las necesidades teológicas de una iglesia que gradualmente estaba elevando a María a un estatus casi divino. Y aquí llegamos al desarrollo final y más radical, la doctrina de la Inmaculada Concepción. Durante más de 1000 años, los teólogos cristianos habían debatido si María había nacido con pecado original. La lógica era impecable. Si Jesús era perfecto y María lo había dado a luz, ¿cómo podía María haber estado contaminada por el pecado? Pero había un problema filosófico profundo. Si María tenía que ser perfecta desde su concepción para dar a luz a Jesús, entonces sus padres también tenían que ser perfectos para dar a luz a María, y sus abuelos tenían que ser perfectos para dar a luz a sus padres. Era una regresión infinita que hacía que toda la doctrina del pecado original fuera incoherente. La solución fue tan radical que tomó 1800 años para ser oficialmente adoptada. En 1854, el Papa Pío IX declaró ex cátedra que María había sido preservada del pecado original por un acto especial de gracia divina en anticipación de su papel como Madre de Dios. Dios había hecho una excepción única en toda la historia humana, solo para María. ¿Te das cuenta de lo que esto significa teológicamente? Que Dios puede hacer excepciones a sus propias leyes cuando le conviene. Si quieres compartir este video con un amigo que también busca la verdad histórica, hazlo ahora. Porque lo que vas a descubrir a continuación sobre los paralelos mitológicos va a cambiar para siempre tu comprensión de cómo se la Virgen María. Un análisis filosófico a través de Spinoza completo. Partes 4, 5 y 6. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las historias más poderosas de la humanidad se repiten una y otra vez a través de diferentes culturas? ¿Por qué encontramos narrativas casi idénticas sobre nacimientos virginales, madres divinas y salvadores en civilizaciones que nunca tuvieron contacto entre sí? Hoy vamos a adentrarnos en uno de los misterios más fascinantes de la historia religiosa, y te aseguro que lo que descubriremos cambiará para siempre tu perspectiva sobre las tradiciones que damos por sentadas. Pero antes de comenzar, tengo una pregunta para ti. ¿Desde qué país nos estás viendo? Y más importante aún, ¿a qué hora del día decidiste sumergirte en esta búsqueda de la verdad? Escríbelo en los comentarios, porque me encanta saber que tenemos una comunidad global de buscadores de conocimiento conectados en este mismo momento, sin importar las fronteras o los usos horarios. Y si estás viendo esto desde tu celular, ¿podrías hacer algo por mí? Toca esa pantalla para expandir el video a pantalla completa. Ese simple gesto ayuda enormemente al algoritmo a llevar este contenido a más personas que, como tú, buscan respuestas más profundas sobre nuestra historia y nuestras creencias, paralelos mitológicos y antropológicos. El patrón universal. ¿Sabías que la historia de una virgen que concibe de forma sobrenatural y da a luz a un ser divino no es exclusiva del cristianismo? De hecho, esta narrativa aparece en prácticamente todas las grandes civilizaciones de la antigüedad, desde Mesopotamia hasta las Américas precolombinas. ¿Pero por qué? ¿Es esto una coincidencia cósmica o hay algo más profundo en juego? Permíteme llevarte en un viaje a través del tiempo y las culturas para descubrir un patrón que los antropólogos han denominado el arquetipo de la Virgen Madre. Carl Jung
lo habría llamado un arquetipo del inconsciente colectivo, pero Spinoza habría visto algo diferente, la manifestación de una necesidad psicológica universal que trasciende las barreras culturales. Comencemos por Egipto, la tierra de los faraones y las pirámides. Hace más de 3000 años, los egipcios ya veneraban a Isis, la gran madre divina, quien concibió a su hijo Horus de manera milagrosa. Según la mitología egipcia, después de que su esposo Osiris fuera asesinado y desmembrado por su hermano Set, Isis reunió los pedazos de su amado y a través de su poder divino concibió a Horus sin unión sexual convencional. ¿Te suena familiar esta historia? Pero la narrativa de Isis va más allá de una simple concepción milagrosa. Ella era conocida como la Virgen Madre, la Reina del Cielo, la Madre de Dios, la mediadora entre los dioses y los hombres. Los egipcios la representaban con frecuencia amamantando al niño Horus, una imagen que cualquier cristiano reconocería inmediatamente como similar a las representaciones de María con el niño Jesús. Pero ¿qué hay de las civilizaciones que no tuvieron contacto con Egipto? Viajemos hacia el este, a la India antigua. Allí encontramos la historia de Krishna, una de las encarnaciones más veneradas del dios Vishnu. Krishna nació de Devaki, quien era virgen al momento de la concepción divina. Los textos sagrados hindúes relatan que Vishnu se apareció a Devaki y le anunció que daría a luz al Salvador del mundo. El niño Krishna nació en una cueva, fue visitado por pastores que recibieron la noticia de ángeles, y su nacimiento fue marcado por una estrella especial en el cielo. ¿No te parece increíblemente similar a otra historia que conoces? Pero esperemos, hay más. Krishna fue perseguido por un rey malvado que ordenó la matanza de todos los niños varones nacidos en esa época. Su familia tuvo que huir para protegerlo. Durante su vida, Krishna realizó milagros, sanó enfermos, resucitó muertos y finalmente fue traicionado y murió para salvar a la humanidad. Y esto no es todo. Viajemos ahora al norte, a las montañas del Himalaya, donde encontramos la historia de Buda. Según las tradiciones budistas, la reina Maya concibió a Siddhartha Gautama después de que un elefante blanco celestial entrara en su vientre durante un sueño. Maya mantuvo su pureza virginal, y el futuro Buda nació sin dolor ni sufrimiento, saliendo del costado derecho de su madre mientras ella se sostenía de las ramas de un árbol sagrado. Pero ¿qué pasa si nos alejamos completamente del continente asiático? Crucemos el océano hacia las Américas precolombinas. Los aztecas veneraban a Quetzalcóatl, quien nació de Chimalman, una virgen que concibió después de tragar una esmeralda. Los incas tenían a Viracocha, nacido de una virgen llamada Mama Ocllo. Los mayas hablaban de Kukulcán, cuyo nacimiento virginal fue profetizado por oráculos antiguos. Empiezas a ver el patrón. Pero ¿cómo es posible que culturas separadas por océanos y milenios desarrollaran narrativas tan similares? ¿Es esto evidencia de algún evento histórico común, contacto cultural antiguo o algo más fundamental en la psique humana? La respuesta, según la antropología moderna, se encuentra en lo que los académicos llaman la función psicológica del arquetipo materno. Los seres humanos, sin importar su cultura, han experimentado siempre la misma realidad fundamental. Nacemos de mujeres, dependemos completamente de ellas para nuestra supervivencia y nuestros primeros conceptos de amor, protección y nutrición están íntimamente ligados a la figura materna. Pero hay algo aún más profundo en juego. ¿Por qué específicamente la virginidad se convierte en un elemento tan crucial en estas narrativas? La respuesta nos lleva al corazón de la condición humana y nuestras ansiedades más profundas sobre la pureza, la contaminación y la muerte. En la mentalidad primitiva, el acto sexual estaba asociado no solo con la creación de vida, sino también con la corrupción, la muerte y lo profano. Esta asociación no es accidental. El sexo une a los seres humanos con su naturaleza animal, los sitúa en el reino de lo físico, lo temporal, lo mortal. Para que algo verdaderamente divino entre en el mundo,
debe hacerlo sin contaminarse con esta dimensión animal de la existencia humana. Pero ¿por qué las mujeres específicamente fueron elegidas como los vehículos de estas concepciones divinas? Aquí encontramos una paradoja fascinante que revela mucho sobre la psicología religiosa antigua. Por un lado, las mujeres eran vistas como más cercanas a la naturaleza, más conectadas con los ciclos de vida y muerte, más capaces de acceder a dimensiones místicas de la existencia. Por otro lado, precisamente por esta cercanía a lo natural y lo físico, necesitaban ser purificadas a través de la virginidad para servir como recipientes dignos de lo divino. La diosa madre Cibele, venerada en todo el Imperio Romano, era servida por sacerdotes eunucos que se castraban en rituales de purificación. ¿Por qué? Porque la sexualidad era vista como incompatible con la verdadera comunión con lo divino. La diosa Vesta, guardiana del fuego sagrado de Roma, era servida por vírgenes vestales que debían mantener su pureza bajo pena de muerte. Pero ¿qué nos dice todo esto sobre la figura específica de María en el cristianismo? ¿Es ella simplemente otra manifestación de este arquetipo universal o hay algo único en su historia? Para responder esta pregunta, necesitamos examinar más de cerca los precedentes específicos que pudieron haber influido en la formación de la narrativa mariana. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante, porque podemos rastrear conexiones concretas y documentadas entre las tradiciones paganas del Mediterráneo y el desarrollo del cristianismo primitivo. Consideremos a Astarte, la gran diosa del amor y la fertilidad venerada en todo el Medio Oriente. Era conocida como la Reina del Cielo, exactamente el mismo título que posteriormente se aplicaría a María. Astarte era representada con frecuencia como una virgen madre sosteniendo a un niño divino. Su culto se extendía desde Mesopotamia hasta las costas del Mediterráneo y era especialmente popular en las regiones donde posteriormente se desarrollaría el cristianismo. ¿Coincidencia? Consideremos también a Artemisa de Éfeso, una de las diosas más veneradas del mundo antiguo. Su templo en Éfeso era una de las 7 maravillas del mundo y su culto atraía a peregrinos de todo el Imperio Romano. Artemisa era la eterna Virgen, la protectora de las mujeres en el parto, la mediadora entre lo humano y lo divino. ¿Y sabes qué? Según la tradición cristiana, fue precisamente en Éfeso donde la Virgen María pasó sus últimos años. Y fue allí donde el Concilio de Éfeso, en el año 431 d.C., declaró oficialmente a María como Theotokos, la Madre de Dios. ¿Es esto una coincidencia? ¿O vemos aquí un proceso deliberado de sincretismo religioso, donde los elementos del paganismo fueron conscientemente incorporados al cristianismo para facilitar la conversión de las poblaciones paganas? La evidencia histórica sugiere fuertemente lo segundo. Los primeros misioneros cristianos no llegaron a territorios vacíos religiosamente. Se encontraron con poblaciones que ya veneraban diosas madres, que ya tenían sus propias tradiciones de nacimientos virginales, que ya buscaban mediadoras femeninas entre ellos y lo divino. En lugar de rechazar completamente estas tradiciones, el cristianismo las absorbió, las transformó, las cristianizó. Este proceso no fue accidental ni inconsciente. Tenemos evidencia documental de que los líderes de la iglesia primitiva discutían conscientemente estas estrategias. El Papa Gregorio I, por ejemplo, instruyó explícitamente a los misioneros a no destruir los templos paganos, sino a convertirlos en iglesias cristianas. Las fechas de las festividades cristianas fueron deliberadamente establecidas para coincidir con las celebraciones paganas existentes. Pero ¿qué significa todo esto para nuestra comprensión de María? ¿Significa que ella es simplemente una construcción artificial, una amalgama de elementos paganos sin base histórica real?
No necesariamente. Lo que sugiere es que la figura de María, tal como la conocemos hoy, es el resultado de un complejo proceso histórico donde elementos biográficos reales se mezclaron con necesidades teológicas, expectativas culturales y tradiciones religiosas preexistentes. En otras palabras, la María histórica fue gradualmente transformada en la María teológica a través de un proceso que duró siglos. Y aquí es donde Spinoza nos ofrece una perspectiva particularmente iluminadora. Para Spinoza, no importa si estos elementos son reales en un sentido histórico literal. Lo que importa es su función, su poder para dar sentido a la experiencia humana, su capacidad para satisfacer necesidades psicológicas y espirituales profundas. Desde esta perspectiva spinociana, el arquetipo de la Virgen Madre no es una mentira o una superstición que debe ser desechada. Es una expresión de algo verdadero y universal en la experiencia humana. Nuestra necesidad de reconciliar lo físico con lo espiritual, lo temporal con lo eterno, lo humano con lo divino. Pero esto significa que debemos aceptar estas narrativas sin cuestionamiento crítico. Absolutamente no. Spinoza nos enseña que la verdad no teme la investigación. Al contrario, se fortalece a través del análisis riguroso y la comprensión profunda. Antes de continuar con nuestro análisis, quería hacer una pausa para pedirte algo. Si este contenido te está resultando tan fascinante como espero, podrías compartirlo con un amigo o familiar que sepas que también busca respuestas profundas sobre estos temas. Muchas veces guardamos para nosotros mismos los descubrimientos más importantes, pero el conocimiento verdadero se multiplica cuando se comparte. Tu amigo te lo agradecerá y estarás contribuyendo a crear una comunidad más informada y reflexiva. La filosofía spinociana de la religión. Dios, naturaleza y verdad. Ahora que hemos explorado los patrones universales que subyacen a las narrativas religiosas, es momento de adentrarnos en la mente de uno de los pensadores más revolucionarios de la historia, Baruch Spinoza. ¿Pero por qué Spinoza? ¿Qué hace que su perspectiva sea tan relevante para nuestro análisis de la figura de María? La respuesta se encuentra en el hecho de que Spinoza fue quizás el primer filósofo occidental en desarrollar una crítica sistemática y completamente coherente de la religión tradicional, no desde la perspectiva del ateísmo simple, sino desde una comprensión radicalmente diferente de lo que significa la divinidad misma. Para entender la revolución spinociana, debemos comenzar con su concepto más famoso y controvertido, Deus sive natura, Dios o la naturaleza. ¿Qué significa exactamente esta frase que escandalizó tanto a sus contemporáneos que lo llevó a ser excomulgado por la comunidad judía de Ámsterdam y censurado por las autoridades cristianas? Spinoza argumentaba que cuando hablamos de Dios, no estamos hablando de un ser personal que existe separadamente del mundo, que tiene emociones, que toma decisiones, que interviene milagrosamente en los asuntos humanos. En lugar de eso, Deus y natura son simplemente dos nombres diferentes para la misma realidad única, la totalidad de todo lo que existe, operando según leyes necesarias e inmutables. Pero, ¿qué significa esto para nuestra comprensión de las narrativas religiosas como la de la Virgen María? Significa que, desde la perspectiva spinociana, preguntar si María realmente concibió virginalmente es hacer la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿qué función cumple esta narrativa en el desarrollo de la conciencia humana y en la organización de la sociedad? Para Spinoza, todas las narrativas religiosas, incluyendo las que encontramos en las Escrituras, son expresiones de la imaginación humana intentando comprender verdades que van más allá de su capacidad intelectual inmediata. No son mentiras o engaños deliberados, sino formas primitivas de conocimiento que cumplen funciones específicas en el desarrollo de la humanidad. Consideremos, por ejemplo, la función social de la figura de María. En una sociedad patriarcal, donde las mujeres tenían poco poder formal, la veneración de una figura femenina divina
proporcionaba un espacio para la expresión de valores asociados con lo femenino: la compasión, la misericordia, la intercesión, el cuidado maternal. ¿Es casualidad que María se haya convertido en la abogada de los pobres, la consoladora de los afligidos, la refugio de los pecadores? Spinoza habría argumentado que estas funciones no requieren la veracidad histórica literal de los eventos narrados en los evangelios. Lo que requieren es la capacidad de estas narrativas para movilizar emociones, organizar comportamientos sociales y proporcionar marcos de significado para la experiencia humana. Pero esto significa que Spinoza era simplemente un relativista que consideraba todas las religiones como igualmente válidas. No exactamente. Spinoza hacía una distinción crucial entre lo que él llamaba religión verdadera y superstición. La religión verdadera para Spinoza es aquella que promueve la justicia, la caridad y la paz social. Es aquella que ayuda a los seres humanos a desarrollar su capacidad racional y a vivir en armonía con las leyes naturales. La superstición, por el contrario, es aquella que fomenta el miedo, la intolerancia, la sumisión ciega a la autoridad y la creencia en eventos que contradicen las leyes naturales. Aplicando esta distinción a la figura de María, podríamos preguntarnos: ¿la veneración mariana promueve valores como la compasión, la justicia social y el cuidado de los vulnerables? ¿O promueve la sumisión femenina, el control sobre la sexualidad de las mujeres y la creencia en milagros que desvían la atención de las causas naturales de los problemas humanos? La respuesta, por supuesto, no es simple. La figura de María ha funcionado históricamente en ambas direcciones. Ha inspirado obras de caridad incomparables, ha proporcionado consuelo a millones de sufrientes, ha servido como símbolo de resistencia para pueblos oprimidos. Pero también ha sido utilizada para promover ideales de feminidad que limitan las opciones de las mujeres, para justificar estructuras de autoridad patriarcal y para desviar la atención de las injusticias sociales hacia soluciones sobrenaturales. Spinoza nos ayuda a ver que la cuestión no es si María realmente concibió virginalmente, sino cómo estas narrativas funcionan en nuestras vidas concretas. ¿Nos ayudan a desarrollar nuestra capacidad de comprensión y compasión? ¿Nos motivan a trabajar por la justicia y la armonía social? ¿O nos mantienen en un estado de dependencia infantil hacia autoridades externas y creencias irracionales? Esta perspectiva spinociana nos permite apreciar la profundidad psicológica y social de las narrativas religiosas sin comprometernos con afirmaciones históricas que pueden ser problemáticas desde el punto de vista evidencial. Podemos reconocer el poder y la belleza de la figura de María como símbolo sin necesidad de afirmar que los eventos narrados en los evangelios ocurrieron exactamente como se describen. Pero ¿qué hay del concepto spinociano de determinismo universal? Si todo ocurre según leyes naturales necesarias, ¿hay espacio para los milagros, para la intervención divina, para eventos que trascienden el orden natural? Para Spinoza, la respuesta es un rotundo no. Todo lo que ocurre, ocurre según las leyes de la naturaleza. Lo que llamamos milagros son simplemente eventos cuyas causas naturales no comprendemos todavía. Cuando los antiguos vieron un eclipse solar y lo interpretaron como una señal divina, no estaban mintiendo sobre lo que observaron, pero sí estaban interpretando erróneamente sus causas. Aplicando este principio a las narrativas de nacimientos virginales, Spinoza habría argumentado que estas historias surgieron como intentos de explicar eventos o personas extraordinarias en términos de las categorías conceptuales disponibles en su tiempo. Una persona de sabiduría o poder excepcional debía tener un origen excepcional. Si las categorías naturales conocidas no podían explicar esa excepcionalidad, entonces debía recurrirse a explicaciones sobrenaturales. ¿Pero esto desacredita completamente estas narrativas? No necesariamente. Lo que hace es situar su verdad en un nivel diferente.
no como descripciones literales de eventos físicos, sino como expresiones simbólicas de verdades sobre el significado y el valor. Consideremos, por ejemplo, la narrativa de la Anunciación, donde el ángel Gabriel anuncia a María que concebirá al Salvador del mundo. Desde una perspectiva espinosiana, podríamos interpretar esta historia no como la descripción literal de una visita angélica, sino como una representación simbólica del momento en que una conciencia humana se abre completamente a una misión que trasciende sus intereses personales. El sí de María, hágase en mí según tu palabra, se convierte entonces no en la respuesta a una aparición sobrenatural, sino en el paradigma de la aceptación humana de un propósito que conecta al individuo con algo más grande que él mismo. Es la representación simbólica del momento en que alguien dice sí a la vida, sí al servicio, sí a la entrega de sí mismo por el bien de otros. Esta interpretación preserva el poder inspirador de la narrativa sin requerir la aceptación de eventos que contradicen nuestro conocimiento de las leyes naturales. ¿No es esta una forma más madura y sofisticada de relacionarnos con nuestras tradiciones religiosas? Spinoza también nos ayuda a entender por qué las figuras religiosas tienden a ser representadas en términos tan extremos de pureza y perfección. Desde su perspectiva, esto refleja una tendencia humana natural a proyectar nuestros más altos ideales sobre figuras representativas, creando así modelos que pueden inspirar nuestro propio desarrollo moral y espiritual. La pureza virginal de María, vista desde esta perspectiva, no es una afirmación biológica, sino un símbolo de la pureza de intención, de la dedicación completa, de la ausencia de motivos egoístas. Su maternidad divina no es una afirmación sobre procesos reproductivos sobrenaturales, sino sobre la capacidad humana de dar a luz a lo divino dentro de nosotros mismos y en el mundo. ¿Te das cuenta de cómo esta perspectiva spinociana nos permite honrar la profundidad de nuestras tradiciones religiosas mientras mantenemos nuestra integridad intelectual? No necesitamos elegir entre fe y razón, entre devoción y comprensión crítica. Podemos tener ambas, pero en niveles diferentes de funcionamiento. Sin embargo, Spinoza también nos advierte sobre los peligros de confundir estos niveles. Cuando tratamos las narrativas simbólicas como si fueran descripciones literales, cuando basamos políticas sociales o decisiones éticas en afirmaciones históricas dudosas, cuando permitimos que las autoridades religiosas demanden sumisión intelectual en nombre de verdades reveladas, entonces estamos permitiendo que la superstición reemplace a la religión verdadera. Este peligro es particularmente relevante cuando consideramos cómo la figura de María ha sido utilizada históricamente para promover ciertos modelos de feminidad. Si interpretamos su virginidad de manera literal y la presentamos como un ideal que todas las mujeres deberían emular, entonces estamos usando una narrativa simbólica de manera opresiva. Si interpretamos su sumisión a la voluntad divina como un modelo de sumisión femenina a la autoridad masculina, entonces estamos pervirtiendo el mensaje original de entrega altruista. La perspectiva spinociana nos permite distinguir entre los elementos liberadores y los elementos opresivos en nuestras tradiciones religiosas. Podemos conservar lo que nos ayuda a desarrollar nuestra humanidad plena mientras rechazamos lo que nos limita o nos divide. Pero ¿cómo aplicamos concretamente esta perspectiva a nuestra vida cotidiana? ¿Cómo vivimos con esta comprensión más sofisticada de la religión? Spinoza nos sugiere que comencemos reconociendo que todas nuestras ideas sobre lo divino son necesariamente limitadas y provisionales. Dios,
o la naturaleza es infinitamente más complejo y misterioso de lo que cualquier sistema religioso particular puede capturar. Esto nos mantiene humildes ante el misterio último de la existencia, mientras nos libera de la necesidad de defender versiones particulares de la verdad como si fueran absolutas e incuestionables. También nos sugiere que evaluemos nuestras creencias y prácticas religiosas por sus frutos prácticos. Nos hacen más compasivos, más justos, más capaces de vivir en armonía con nosotros mismos, con otros y con el mundo natural, o nos hacen más temerosos, más intolerantes, más dependientes de autoridades externas. Finalmente, Spinoza nos anima a desarrollar lo que él llamaba el amor intelectual de Deus sive natura, una apreciación racional y emocional de la belleza, la complejidad y la interconexión de todo lo que existe. Esta forma de espiritualidad no requiere creencias sobrenaturales, pero tampoco las excluye necesariamente. Simplemente las sitúa en su contexto apropiado como expresiones simbólicas de verdades más profundas sobre la condición humana y nuestro lugar en el cosmos. Evidencias históricas y textual. La búsqueda de la verdad histórica. Ahora llegamos a la parte más delicada y controversial de nuestro análisis. Después de haber explorado los patrones antropológicos universales y la perspectiva filosófica espinociana, es momento de examinar qué nos dice realmente la evidencia histórica y textual sobre los orígenes de las narrativas marianas. ¿Qué sabemos realmente sobre María de Nazaret? ¿Qué podemos determinar con certeza histórica sobre los eventos narrados en los evangelios? Esta pregunta nos lleva al corazón de uno de los campos más controvertidos de la academia moderna, los estudios bíblicos histórico-críticos. Durante los últimos 2 siglos, los eruditos han aplicado las mismas herramientas metodológicas que usamos para estudiar cualquier texto antiguo a los documentos del Nuevo Testamento. ¿Y qué han descubierto? Los resultados han sido tanto fascinantes como perturbadores para muchas personas de fe. Porque lo que emerge de este análisis riguroso es una imagen mucho más compleja y ambigua de los orígenes cristianos de lo que las narrativas tradicionales sugieren. Comencemos con las fuentes primarias. ¿Cuántos documentos del Nuevo Testamento mencionan realmente el nacimiento virginal de Jesús? La respuesta te sorprenderá. Solamente 2, Mateo y Lucas. Marcos, el evangelio más antiguo, no menciona nada sobre el nacimiento de Jesús. Juan, el evangelio más teológicamente sofisticado, tampoco. Pablo, cuyas cartas constituyen la mayor parte del Nuevo Testamento y fueron escritas décadas antes que los evangelios, nunca menciona un nacimiento virginal. ¿No te parece extraño que un evento tan fundamental para la fe cristiana posterior sea mencionado por tan pocas fuentes? Si el nacimiento virginal era un hecho histórico bien conocido y ampliamente aceptado en el cristianismo primitivo, ¿por qué Pablo, que escribió extensamente sobre la naturaleza divina de Cristo, nunca lo menciona? ¿Por qué Marcos, cuyo evangelio se enfoca en los eventos de la vida de Jesús, omite completamente su nacimiento? Pero hay algo aún más intrigante. Cuando examinamos cuidadosamente los relatos de Mateo y Lucas, descubrimos que no solo son las únicas fuentes que mencionan el nacimiento virginal, sino que además presentan versiones significativamente diferentes e incluso contradictorias de los eventos. Mateo nos dice que José y María vivían en Belén, que los magos del oriente vinieron siguiendo una estrella, que Herodes ordenó la matanza de los inocentes y que la familia huyó a Egipto. Lucas nos dice que José y María vivían en Nazaret, que viajaron a Belén para un censo, que los pastores vinieron siguiendo el anuncio de los ángeles y que después de la presentación en el templo, la familia regresó tranquilamente a Nazaret. No hay mención de magos, ni de estrella, ni de Herodes, ni de huida a Egipto. ¿Cómo reconciliamos estas diferencias?
Los apologistas cristianos han desarrollado elaboradas armonizaciones que intentan combinar ambas versiones en una sola narrativa coherente. Pero los historiadores críticos ven en estas diferencias evidencia de algo diferente, que estamos ante dos tradiciones independientes que se desarrollaron en comunidades cristianas diferentes para satisfacer necesidades teológicas específicas. Pero profundicemos aún más en el análisis textual. Una de las cuestiones más técnicas, pero fundamentales, tiene que ver con la traducción de palabras clave del hebreo y arameo, originales al griego y posteriormente al latín y a las lenguas modernas. En el Evangelio de Mateo, la profecía que supuestamente se cumple con el nacimiento virginal de Jesús se cita del profeta Isaías. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emanuel. Pero aquí encontramos un problema filológico crucial que ha sido debatido por eruditos durante siglos. La palabra hebrea original en Isaías 7:14 es alma, que significa simplemente mujer joven o doncella. No implica necesariamente virginidad. La palabra hebrea específica para virgen es betula, y no es la que se usa en el texto original de Isaías. Fue cuando los eruditos judíos tradujeron las escrituras hebreas al griego en la versión conocida como la Septuaginta, que alma fue traducida como parteno, que sí significa específicamente virgen. ¿Qué implicaciones tiene esto? Sugiere que la interpretación del nacimiento virginal de Jesús pudo haber surgido no de eventos históricos, sino de una interpretación particular de textos proféticos que habían sido traducidos de una manera específica. En otras palabras, la teología pudo haber precedido y dado forma a la narrativa histórica, en lugar de derivar de ella. Pero hay evidencia adicional que apoya esta interpretación. Cuando examinamos los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento, encontramos variaciones textuales que son muy reveladoras. En algunas versiones primitivas del Evangelio de Mateo, por ejemplo, la genealogía de Jesús incluye la frase José, con quien estaba desposada la Virgen María, engendró a Jesús. En otras versiones dice José, el esposo de María, de la cual nació Jesús. Estas variaciones sugieren que las tradiciones sobre el origen de Jesús eran fluidas en los primeros siglos del cristianismo y que diferentes comunidades tenían diferentes comprensiones de estos eventos. Pero quizás la evidencia más intrigante viene del análisis del contexto histórico y cultural en el que se desarrollaron estas narrativas. Los eruditos han notado que las historias de nacimientos virginales se volvieron más prominentes en el cristianismo precisamente durante el período en que la Iglesia estaba compitiendo por conversos en el mundo helenístico, donde tales narrativas ya en la Virgen María, un análisis filosófico a través de Spinoza. ¿Alguna vez te has preguntado si las creencias más fundamentales de la humanidad podrían estar construidas sobre bases completamente diferentes a lo que nos han enseñado? Hoy vamos a explorar una de las preguntas más controversiales de la historia religiosa, y te aseguro que lo que descubrirás cambiará por completo tu perspectiva sobre el cristianismo y la religión en general. Mi nombre es Tu Nombre, y en este video vamos a desentrañar uno de los misterios más profundos de la teología occidental, utilizando las revolucionarias ideas de Baruch Spinoza, el filósofo que fue excomulgado por judíos, rechazado por cristianos y considerado hereje por musulmanes. ¿La razón? Sus ideas eran tan peligrosas para el establishment religioso que amenazaban con derribar siglos de dogma. Pero antes de continuar, si estás viendo esto desde tu celular, te pido que le des like a este video. Este tipo de contenido necesita llegar a más personas y tu apoyo hace una diferencia enorme en el algoritmo. También, por favor, comparte este video con ese amigo que siempre está buscando respuestas profundas sobre la vida y la religión. Créeme, le vas a abrir la mente de una manera que nunca imaginaría. El choque entre razón y fe.
¿Te has preguntado alguna vez por qué el racionalismo del siglo XVII fue tan amenazante para las instituciones religiosas? La respuesta no es solo filosófica, es profundamente histórica y política. Cuando Spinoza escribió sus tratados sobre la religión, no solo estaba cuestionando dogmas teológicos, estaba desmantelando todo un sistema de poder que había controlado Europa durante más de 1000 años. Imagínate por un momento vivir en el siglo XVII. La Iglesia Católica controlaba no solo las almas, sino también los gobiernos, las universidades y prácticamente toda la producción de conocimiento. Los protestantes habían logrado quebrar parte de este monopolio, pero aún mantenían estructuras de autoridad muy similares. Y de repente aparece este judío holandés diciendo que Dios no es una persona, que los milagros no existen y que toda la religión organizada es básicamente una herramienta de control social. ¿Puedes imaginarte el pánico que esto causó en las élites religiosas? No era solo una diferencia de opinión teológica, era una revolución completa del pensamiento que amenazaba con destruir el fundamento mismo de su autoridad. Spinoza no solo estaba diciendo que la Virgen María no había tenido un nacimiento virginal, estaba diciendo que toda la estructura conceptual que justificaba ese dogma era fundamentalmente falsa. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El racionalismo spinociano no era simplemente una crítica negativa de la religión, era una propuesta completamente nueva de cómo entender la divinidad, la naturaleza y el lugar del ser humano en el cosmos. Para Spinoza, Deus, sive natura, Dios o la naturaleza eran sinónimos. Esto significaba que lo divino no estaba separado del mundo material, sino que era idéntico a él. ¿Qué implicaciones tenía esto para la figura de María? Si Dios es la naturaleza misma, entonces no hay necesidad de un intermediario puro entre lo divino y lo humano. No hay necesidad de una concepción virginal para evitar la contaminación de la divinidad por la sexualidad humana. Todo el aparato teológico que justificaba la virginidad de María se desploma como un castillo de naipes. Pero Spinoza iba aún más lejos. En su tratado teológico político argumentaba que las narrativas bíblicas debían ser entendidas no como relatos históricos literales, sino como expresiones de verdades morales y políticas adaptadas al nivel de comprensión de pueblos antiguos. Esto significaba que la historia de María no era necesariamente falsa, pero tampoco era necesariamente cierta en un sentido literal. ¿Y sabes qué es lo más fascinante de todo esto? Spinoza estaba anticipando en más de 2 siglos lo que la investigación histórica y arqueológica moderna confirmaría. Los evangelios no fueron escritos por testigos presenciales, sino por comunidades cristianas, décadas después de los eventos que narran. Las historias de la infancia de Jesús en Mateus y Lucas son las más tardías en aparecer en la tradición cristiana y muestran claras influencias de narrativas paganas preexistentes. El contexto histórico del siglo XVII también es crucial para entender por qué estas ideas fueron tan revolucionarias. Europa estaba saliendo de las guerras de religión que habían devastado el continente durante más de un siglo. Las diferencias teológicas entre católicos y protestantes habían causado millones de muertes. En este contexto, la propuesta de Spinoza de una religión natural basada en la razón y la moralidad, independiente de dogmas específicos, sonaba como una solución radical al problema de la intolerancia religiosa. Pero las implicaciones iban mucho más allá. Si Spinoza tenía razón, si Dios era la naturaleza misma y operaba según leyes naturales inmutables, entonces toda la estructura de la religión revelada se convertía en algo opcional. Los sacerdotes perdían su monopolio como intermediarios entre Dios y los humanos. Los reyes perdían su legitimidad divina. Las iglesias perdían su autoridad exclusiva para interpretar la voluntad de Dios. ¿Puedes ver por qué esto fue tan amenazante? No era solo una cuestión
cuestión de teología abstracta, era una revolución completa de la organización social, política y cultural de Europa. Y la figura de María estaba en el centro de esta revolución porque representaba uno de los pilares fundamentales del cristianismo tradicional, la transformación cultural del concepto divino. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que la humanidad pasó de adorar múltiples dioses de la naturaleza a creer en un solo Dios personal y trascendente? Esta transformación no fue solo teológica, fue profundamente cultural y política, y entender este proceso es crucial para comprender cómo surgió la figura de María en el cristianismo. La secularización, que comenzó con el Renacimiento y se aceleró con la Ilustración, no fue solo un rechazo de la religión, fue una transformación fundamental de cómo los seres humanos se relacionan con lo sagrado. Spinoza fue uno de los primeros pensadores en articular claramente esta nueva relación, y sus ideas tuvieron un impacto profundo en todo el desarrollo posterior del pensamiento occidental. Antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Desde qué país estás viendo este video? Y más importante, ¿qué hora es donde estás? Me fascina saber cómo estas ideas trascienden fronteras geográficas y temporales. Déjamelo saber en los comentarios, porque me ayuda a entender mejor a mi audiencia y a crear contenido que realmente resuene con ustedes. La crítica spinoziana a la religión organizada no era solo filosófica, era también histórica y sociológica. Spinoza se había dado cuenta de algo que muchos de sus contemporáneos no podían ver, que las religiones no son sistemas de creencias estáticos que caen del cielo, sino que son productos culturales que evolucionan, se adaptan y cambian según las necesidades políticas y sociales de las comunidades que las practican. ¿Y qué tiene que ver esto con María? Todo. Porque si entendemos que los dogmas religiosos son construcciones culturales, entonces podemos estudiar la evolución del culto mariano como un fenómeno histórico. Y cuando hacemos esto, descubrimos patrones fascinantes que revelan mucho sobre la psicología humana y la dinámica del poder religioso. El culto a María no apareció completamente formado en los primeros siglos del cristianismo. De hecho, los primeros cristianos estaban más preocupados por establecer la divinidad de Jesús que por desarrollar una teología elaborada sobre su madre. Fue solo cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano que comenzó a desarrollarse una teología mariana sofisticada. ¿Por qué en ese momento específico? Porque el cristianismo oficial necesitaba competir con y absorber las tradiciones religiosas paganas que habían dominado el Mediterráneo durante siglos. Y una de las características más prominentes de estas religiones era el culto a diosas madres. Isis en Egipto, Cibele en Asia Menor, Deméter en Grecia y muchas otras. Spinoza entendía esto perfectamente. En su análisis de la religión, mostraba cómo las narrativas bíblicas incorporaban elementos de tradiciones anteriores, adaptándolos a nuevos contextos culturales. No lo hacía para desacreditar estas tradiciones, sino para mostrar que la verdad religiosa no depende de la literalidad histórica, sino de la sabiduría moral y espiritual que contienen. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes desde una perspectiva contemporánea. La teología de la liberación, que surgió en América Latina en el siglo XX, adoptó muchas ideas spinozianas sin saberlo. Teólogos como Gustavo Gutiérrez y Leonardo Boff argumentaban que la verdad del cristianismo no está en la adherencia a dogmas específicos, sino en la praxis de la justicia social y la liberación de los oprimidos. ¿Y cómo reinterpretan estos teólogos la figura de María? No como una virgen perpetua cuya principal virtud es la pureza sexual, sino como una mujer del pueblo que acepta participar en el plan divino de liberación. En el Magnificat, María canta sobre cómo Dios derriba a los poderosos de sus tronos y exalta a los humildes. Esta es una María revolucionaria, no una María domesticada por el patriarcado eclesiástico.
Esta reinterpretación está perfectamente alineada con la perspectiva spinoziana. Si Dios es la naturaleza operando según leyes naturales, entonces la acción divina en el mundo se manifiesta a través de procesos naturales e históricos, incluyendo los movimientos de liberación social. María no necesita ser virgen para ser sagrada, necesita ser una participante consciente en la transformación del mundo hacia la justicia. Pero por supuesto, esta perspectiva ha generado una reacción muy fuerte por parte del fundamentalismo religioso. Los movimientos conservadores, tanto católicos como protestantes, han respondido a la secularización moderna con una insistencia renovada en la literalidad bíblica y la infalibilidad doctrinal. Para estos grupos, cuestionar la virginidad de María no es solo un error teológico, es un ataque directo a la autoridad de Dios y de la Iglesia. Pero ¿qué nos dice la historia sobre esta reacción fundamentalista? Irónicamente, el fundamentalismo moderno es en sí mismo un producto de la modernidad. La insistencia en la literalidad bíblica como criterio de verdad religiosa es una respuesta al desafío científico y histórico a las narrativas tradicionales. En cierto sentido, los fundamentalistas han aceptado las premisas del racionalismo moderno, pero han llegado a conclusiones opuestas. Spinoza habría encontrado esta ironía fascinante. Su crítica a la religión organizada no era que fuera necesariamente falsa, sino que confundía las verdades espirituales con hechos históricos literales. El fundamentalismo moderno comete exactamente el mismo error, pero en la dirección opuesta. Insiste en que si las narrativas bíblicas no son literalmente ciertas, entonces no tienen valor espiritual. El consenso académico contemporáneo. ¿Sabías que prácticamente ningún historiador académico serio, independientemente de sus creencias religiosas personales, acepta la historicidad literal de los relatos de la infancia de Jesús en los evangelios? Esto incluye a historiadores católicos, protestantes, judíos, musulmanes y ateos. El consenso es tan amplio que la pregunta ya no es si estos relatos son históricamente precisos, sino cómo debemos interpretar su significado y función dentro de las comunidades que los produjeron. Este consenso se basa en décadas de investigación arqueológica, análisis filológico y estudio comparativo de literatura antigua. Y es importante entender que no es un consenso antirreligioso. Muchos de los historiadores más respetados en este campo son personas profundamente religiosas, que ven su trabajo académico como una forma de profundizar su comprensión de su fe. Entonces, ¿qué sabemos realmente sobre los orígenes de las narrativas sobre María? Sabemos que los evangelios más antiguos, Marcos, y las fuentes que usaron Mateo y Lucas para las partes no relacionadas con la natividad, no mencionan absolutamente nada sobre un nacimiento virginal. Sabemos que Pablo, que escribió antes que cualquiera de los evangelistas, dice explícitamente que Jesús nació de mujer y era del linaje de David según la carne, pero nunca menciona nada sobrenatural sobre su nacimiento. Sabemos que las narrativas de la natividad en Mateo y Lucas son completamente incompatibles entre sí en casi todos los detalles. Genealogías diferentes, lugares diferentes, eventos diferentes, cronologías diferentes. Es imposible reconciliar estos relatos si los leemos como historia literal, pero tienen perfecto sentido si los entendemos como narrativas teológicas que usan géneros literarios diferentes para comunicar verdades espirituales sobre la identidad de Jesús. También sabemos que ambas narrativas contienen anacronismos históricos claros. El censo de Quirinio que menciona Lucas ocurrió 10 años después de la muerte de Herodes que menciona Mateo. La matanza de los inocentes que narra Mateo no aparece en ninguna fuente histórica contemporánea, incluyendo las obras de Flavio Josefo, que documenta meticulosamente todas las atrocidades de Herodes. Pero ¿qué es lo más revelador de todo?
el análisis filológico de las palabras originales. La famosa profecía de Isaías, que se supone predice el nacimiento virginal, usa la palabra hebrea alma, que simplemente significa mujer joven y no implica virginidad. Fue solo cuando se tradujo al griego que se usó partenos, que sí puede significar virgen. Pero incluso en griego, partenos se usaba a menudo de manera metafórica para referirse a ciudades, pueblos o comunidades, no necesariamente a la virginidad física literal. Este tipo de análisis no es destructivo de la fe, es clarificador. Nos ayuda a entender qué estaban realmente tratando de comunicar los autores de estos textos, en lugar de imponerles nuestras presuposiciones modernas sobre literalidad histórica. Desde una perspectiva antropológica, lo que vemos en las narrativas marianas es un patrón universal en las culturas humanas. La sacralización de la maternidad y la feminidad a través de narrativas de concepción extraordinaria. Este patrón aparece en prácticamente todas las tradiciones religiosas del mundo, desde Australia hasta Alaska, desde Siberia hasta Sudáfrica. ¿Qué nos dice esto? Que hay algo profundamente humano en estas narrativas. No necesitan ser literalmente ciertas para ser profundamente verdaderas. Expresan algo fundamental sobre cómo los seres humanos entienden la relación entre lo divino y lo humano, entre lo trascendente y lo inmanente, entre lo sagrado y lo ordinario. El psicólogo Carl Jung desarrolló el concepto de arquetipo para explicar exactamente este fenómeno. Los arquetipos son patrones universales en el inconsciente colectivo humano que se manifiestan a través de símbolos, mitos y narrativas recurrentes. El arquetipo de la Virgen Madre es uno de los más poderosos y universales en la experiencia humana. ¿Pero significa esto que estas narrativas son solo psicológicas o solo simbólicas? Spinoza diría que esta distinción es falsa. Lo psicológico es parte de la naturaleza. Lo simbólico es parte de la realidad. Las verdades arquetípicas son tan reales como las verdades históricas, pero operan en un nivel diferente de la realidad. Esta perspectiva abre posibilidades completamente nuevas para el diálogo interreligioso. Si entendemos que diferentes tradiciones religiosas expresan arquetipos universales a través de símbolos culturalmente específicos, entonces podemos apreciar la sabiduría de otras tradiciones sin renunciar a la nuestra. Podemos ver que el culto a María en el cristianismo, el culto a Kuan Yin en el budismo, el culto a Shakti en el hinduismo y el culto a Fátima en el islam están todas expresando aspectos diferentes del mismo arquetipo universal de la divinidad femenina. Esto no significa que todas las religiones sean básicamente lo mismo. Significa que todas las religiones son respuestas culturalmente específicas a experiencias universales de lo sagrado. Y esta perspectiva, lejos de debilitar la fe, puede enriquecerla enormemente. El valor simbólico versus literal. Es posible que hayamos estado haciendo la pregunta equivocada durante todos estos siglos. En lugar de preguntar si María fue literalmente virgen, no deberíamos estar preguntando qué significa la virginidad como símbolo religioso y por qué este símbolo ha sido tan poderoso en la imaginación humana. Esta distinción entre verdad literal y verdad simbólica es fundamental para entender cómo funcionan realmente las religiones en la vida humana. Y es una distinción que Spinoza entendía perfectamente, aunque muchos de sus críticos no lo han entendido. Las narrativas religiosas operan en múltiples niveles simultáneamente. Pueden ser históricamente imprecisas, pero psicológicamente profundas. Pueden ser científicamente imposibles, pero espiritualmente transformadoras. Pueden ser literalmente falsas, pero simbólicamente verdaderas. ¿Qué significa esto para nuestra comprensión de María? Significa que podemos apreciar la profundidad espiritual del culto mariano sin tener que defender la factualidad histórica de cada detalle de las narrativas evangélicas. Podemos ver en María
un símbolo poderoso de la receptividad espiritual, de la cooperación humana con lo divino, de la maternidad sagrada, de la compasión infinita. Pero también podemos reconocer que este símbolo ha sido usado a lo largo de la historia para perpetuar estructuras patriarcales que han oprimido a las mujeres reales. La exaltación de María como Virgen Perpetua ha ido acompañada históricamente de la denigración de la sexualidad femenina normal y de la subordinación de las mujeres a roles reproductivos exclusivos. Esta es una de las paradojas más profundas de la tradición mariana. Por un lado, María es la figura femenina más exaltada en la historia occidental. Por otro lado, su exaltación se basa precisamente en la negación de aspectos fundamentales de la experiencia femenina: la sexualidad activa, la autonomía personal, la participación igualitaria en la vida pública. ¿Cómo podemos resolver esta paradoja? Una posibilidad es reinterpretar el simbolismo mariano de manera que honre tanto la experiencia espiritual que representa como la dignidad integral de las mujeres reales. Esto es lo que han intentado hacer muchas teólogas feministas, tanto católicas como protestantes. Estas teólogas argumentan que la verdadera importancia de María no está en su pureza sexual, sino en su valor espiritual y moral. El sí de María a la Anunciación no es un acto de sumisión pasiva, sino de colaboración activa con el plan divino. Su virginidad no es una negación de la sexualidad, sino una afirmación de la autonomía personal y la dedicación espiritual. Esta reinterpretación está completamente alineada con la perspectiva espinociana. Si Dios es la naturaleza operando según leyes naturales, entonces la acción divina en el mundo siempre requiere la cooperación de agentes naturales. María representa el principio de la receptividad creativa, la capacidad humana de participar conscientemente en los procesos transformadores de la naturaleza. Desde esta perspectiva, todas las personas, independientemente de su género o estado civil, pueden identificarse con el arquetipo mariano. Todos podemos decir sí a la invitación divina a participar en la transformación del mundo. Todos podemos cultivar la receptividad espiritual que permite que lo divino se manifieste a través de nosotros. Pero esta reinterpretación simbólica no debe hacernos olvidar las dimensiones políticas y sociales del culto mariano. Las imágenes religiosas nunca son políticamente neutrales. Siempre funcionan para reforzar o desafiar estructuras de poder existentes. Históricamente, el culto a María ha funcionado de ambas maneras. Por un lado, ha sido usado para legitimar la subordinación femenina y la autoridad clerical masculina. Por otro lado, ha proporcionado un símbolo poderoso de resistencia popular contra la opresión. La Virgen de Guadalupe para los pueblos indígenas de América, la Virgen de Częstochowa para los polacos bajo la dominación extranjera, Nuestra Señora de Fátima para los portugueses durante la dictadura. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza de los símbolos religiosos? Que son herramientas poderosas que pueden ser usadas para propósitos muy diferentes. No tienen un significado fijo e inmutable. Su significado se construye socialmente a través de las prácticas e interpretaciones de las comunidades que los adoptan. Esta perspectiva constructivista sobre el simbolismo religioso es profundamente spinociana. Spinoza entendía que el significado no reside en los objetos o textos en sí mismos, sino en la relación entre estos objetos y las mentes que los interpretan. Las escrituras sagradas no tienen un significado único y definitivo. Su significado emerge de la interacción entre el texto y el lector, entre la tradición y la situación contemporánea. Esto significa que la pregunta relevante no es ¿cuál es el verdadero significado de María?, sino ¿cómo podemos interpretar el símbolo mariano de manera que promueva el florecimiento humano y la justicia social? Esta es una pregunta práctica y ética, no solo teológica o histórica. Diálogo interreligioso y nuevos paradigmas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería el mundo si las diferentes tradiciones religiosas pudieran dialogar desde el reconocimiento mutuo de su humanidad compartida,
en lugar de desde la insistencia en la superioridad exclusiva de sus verdades particulares. Esta es una de las visiones más revolucionarias de Spinoza y sigue siendo tan relevante hoy como lo era en el siglo XVII. El diálogo interreligioso genuino requiere algo más que tolerancia mutua o respeto superficial por la diversidad. Requiere la capacidad de reconocer que todas las tradiciones religiosas son respuestas humanas finitas a la infinitud del misterio divino. Ninguna tradición agota la verdad sobre Dios, la naturaleza o el propósito humano. ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestra comprensión de María? Que podemos apreciar la belleza y profundidad del culto mariano cristiano sin tener que negar la validez de otras representaciones de la divinidad femenina en otras tradiciones. Podemos ver en María una manifestación particular de arquetipos universales que aparecen de diferentes maneras en todas las culturas humanas. Esta perspectiva abre posibilidades fascinantes para el diálogo entre cristianismo, islamismo y judaísmo. Las tres tradiciones abrahámicas veneran a María, Mariam, Miriam, pero de maneras muy diferentes. En lugar de ver estas diferencias como contradicciones irreconciliables, podemos verlas como facetas complementarias de una realidad espiritual más amplia. El Islam venera a Mariam como una de las mujeres más santas de la historia, madre de uno de los profetas más importantes, pero no como madre de Dios. El judaísmo honra a Miriam como una profetisa y líder, hermana de Moisés y Aarón, pero no le atribuye un papel en la salvación mesiánica. El cristianismo exalta a María como madre de Dios y mediadora universal, pero a menudo ha minimizado su humanidad y autonomía. ¿Qué pasaría si pudiéramos sintetizar estas perspectivas diferentes en lugar de verlas como mutuamente excluyentes? Podríamos tener una comprensión más rica y completa de la figura histórica de María y del arquetipo espiritual que representa. Esta síntesis no significa sincretismo acrítico o relativismo total. Significa reconocer que las diferentes tradiciones han desarrollado insights válidos sobre aspectos diferentes de la realidad espiritual, y que todos podemos enriquecernos mutuamente sin renunciar a nuestras identidades particulares. La filosofía de la religión contemporánea ha desarrollado varios paradigmas nuevos que pueden ayudarnos en esta tarea. El paradigma postmetafísico, desarrollado por filósofos como Jürgen Habermas y Richard Rorty, sugiere que podemos mantener compromisos religiosos profundos sin tener que defender cosmologías sobrenaturales específicas. El paradigma postcolonial, desarrollado por teólogos como Kwok Pui Lan y Marcela Althaus Reid, muestra cómo las interpretaciones religiosas tradicionales han sido influenciadas por estructuras de poder coloniales y patriarcales, y cómo podemos desarrollar interpretaciones más liberadoras. El paradigma ecológico, desarrollado por teólogos como Sally McFaig y Matthew Fox, sugiere que necesitamos reinterpretar todas nuestras tradiciones religiosas a la luz de la crisis ecológica contemporánea y nuestra comprensión científica de la interconexión de toda la vida. ¿Cómo se vería el culto mariano desde estos paradigmas nuevos? Desde el paradigma posmetafísico, podríamos valorar las narrativas marianas por su capacidad de inspirar transformación moral y espiritual, sin tener que defender su factualidad histórica literal. Desde el paradigma postcolonial, podríamos recuperar aspectos del culto mariano que han sido suprimidos por interpretaciones patriarcales y coloniales. Desde el paradigma ecológico, podríamos ver en María un símbolo de la Tierra Madre y de nuestra responsabilidad de cuidar la creación. Estos nuevos paradigmas no son antirreligiosos, son intentos de desarrollar formas de religiosidad que sean intelectualmente honesta, moralmente responsable y espiritualmente nutridora en el contexto contemporáneo. Son profundamente compatibles con el espíritu del spinozismo, aunque van más allá de lo que Spinoza mismo pudo imaginar. Una de las contribuciones más importantes de estos paradigmas es su énfasis en la praxis sobre la doctrina.
En lugar de preguntar ¿qué debemos creer sobre María?, preguntan ¿cómo debemos vivir en respuesta a lo que María representa? Esta reorientación práctica es fundamental para el futuro de la religión en un mundo plural y secular. Pero tal vez el desarrollo más prometedor en la filosofía contemporánea de la religión es el reconocimiento creciente de que la espiritualidad y la racionalidad no son opuestas, sino complementarias. Las mejores tradiciones espirituales siempre han incluido elementos contemplativos, éticos e intelectuales. Las mejores tradiciones racionales siempre han reconocido los límites de la razón y la importancia de la sabiduría que trasciende el conocimiento meramente conceptual. Spinoza anticipó esta síntesis de maneras profundas. Su concepto de amor intelectual a Dios representa exactamente esta integración de contemplación espiritual y comprensión racional. Para Spinoza, el conocimiento más alto no es puramente intelectual, sino que involucra a toda la persona en una relación de amor y reverencia hacia la totalidad de la realidad. Esta perspectiva integral podría transformar completamente nuestro enfoque de las narrativas marianas. En lugar de verlas como objetos de creencia literal o de rechazo racional, podríamos verlas como invitaciones a la transformación integral de la conciencia. Podríamos preguntarnos, ¿cómo me invita la figura de María a desarrollar mayor compasión, mayor receptividad espiritual, mayor compromiso con la justicia? Estas son preguntas que pueden ser respondidas por personas de cualquier tradición religiosa o de ninguna. Por favor, antes de que continuemos hacia la conclusión, quiero que compartas este video con alguien que conozcas que esté interesado en estos temas profundos. Estas conversaciones son demasiado importantes para mantenerlas solo en círculos académicos. Necesitamos que más personas participen en este diálogo sobre cómo podemos honrar nuestras tradiciones religiosas mientras las transformamos para responder a los desafíos contemporáneos. Conclusión. La búsqueda eterna de la verdad. Hemos llegado al final de esta exploración intelectual y espiritual, pero en realidad cada final es también un comienzo. Las preguntas que hemos explorado hoy no tienen respuestas fáciles o definitivas. Son preguntas que cada generación debe responder por sí misma en diálogo con las tradiciones heredadas y las realidades contemporáneas. ¿Qué hemos aprendido de nuestro viaje a través de la filosofía espinociana hacia una comprensión más profunda de la figura de María? Hemos aprendido que la verdad es más compleja y rica de lo que cualquier perspectiva única puede capturar. Hemos aprendido que las narrativas religiosas operan en múltiples niveles simultáneamente y que reducirlas a cuestiones de factualidad histórica literal empobrece enormemente su significado. Hemos aprendido que las tradiciones religiosas son construcciones humanas vivas que evolucionan, se adaptan y se transforman en respuesta a nuevas circunstancias históricas. Esto no las hace menos sagradas o menos verdaderas, pero sí las hace más humanas y más accesibles a la comprensión racional. Hemos aprendido que la figura de María, entendida como símbolo arquetípico, más que como biografía literal, representa aspectos profundos de la experiencia espiritual humana que trascienden las fronteras de cualquier tradición religiosa particular. La receptividad espiritual, la compasión maternal, la cooperación con lo divino, la capacidad de decir sí a la transformación. Estas son cualidades que todas las personas pueden cultivar, independientemente de sus creencias teológicas específicas. También hemos aprendido que las interpretaciones religiosas nunca son políticamente neutrales. La forma en que entendemos a María tiene implicaciones directas para cómo tratamos a las mujeres reales, cómo organizamos nuestras comunidades, cómo distribuimos el poder y la autoridad. Las narrativas sagradas pueden ser usadas para justificar la opresión o para inspirar